¿Cómo sabemos que Dios nos habla? ¿Sabe? Desde los primeros versos de las Escrituras, entiéndase el Génesis hasta las revelaciones del Nuevo Testamento, la Biblia presenta a Dios como un ser que se comunica de forma activa con su creación y con sus criaturas. Y esta verdad constituye uno de los pilares más fundamentales de la fe cristiana. Dios no es un ser que está lejano ni silencioso, sino un Dios que habla. Y podemos notar cómo Dios se hace patente, un Dios inmanente. En la Biblia, Dios se revela como un Dios comunicativo, desde la creación misma. Él habla para dar forma y orden al universo. Desde Génesis podemos ver la expresión cuando dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Su palabra tiene poder creativo y direccional. El hecho de que Dios habla no es una suposición, sino una declaración explícita desde el inicio de las Escrituras. Por otra parte, podemos ver que por medio de su palabra escrita, vemos que ésta constituye ser lo que podemos indicar como la fuente más segura y objetiva por la cual Dios comunica su voluntad. Por eso podemos encontrar la declaración del apóstol Pablo al joven Timoteo cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, como también el autor de Hebreos cuando dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia contiene la revelación de Dios para el hombre y es por eso que en ella podemos ver doctrina, reprensión, corrección e instrucción. Dios se revela plenamente a través de su Hijo Jesucristo. Vemos a través del escrito bíblico cómo Dios dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vemos al evangelista Juan cuando dice en el principio era el verbo y aquel verbo fue hecho carne. Cristo es lo que se llama la manifestación definitiva de Dios en su carácter y su voluntad. En otras palabras, vemos esta forma de Dios hablar por medio de la persona de Jesucristo. Por otra parte, vemos cómo Dios habla en la persona del Espíritu Santo, que actúa lo que podemos llamar como el maestro interno, revelando la verdad y dando testimonio al corazón del creyente. El evangelista Juan dice que él iba a guiar a toda verdad, como también el apóstol Pablo cuando dice que el Espíritu mismo daría testimonio a nuestro espíritu. Dios se vale de profetas, de maestros y creyentes para comunicar su mensaje. También vemos cómo a través Él habla y el evangelista, o mejor dicho, el apóstol Pablo, en una carta que escribe a la iglesia de Corinto, cuando dice el que profetiza habla y habla para edificación, habla para exhortación y habla para consolación. Y volvemos y señalamos al mismo autor de los Hechos, a Lucas, cuando habla de que el profeta Agabo en una ocasión advirtió a Pablo de lo que le esperaba en un momento específico. ¿Acaso no es esto Dios hablando? Es por eso que sí vemos cómo Dios mantiene una comunicación constante de manera directa y de manera indirecta. Dios puede usar eventos y situaciones como formas de comunicación providencial. Es por eso que vemos tanto a través del libro de los Hechos cómo el Espíritu impide a Pablo predicar en ciertas regiones. Vemos al apóstol Pablo también en la carta a los romanos cuando expresa que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Vemos en la misma palabra cómo Dios de manera ocasional se manifiesta por estas vías de manera extraordinaria. No podemos olvidar que cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que también Dios habló a través de los sueños. La expresión en sueños hablaré con Él. Vemos que en el caso también del Nuevo Testamento encontramos a Pedro que tiene una visión que redefine su entendimiento doctrinal.
su mentalidad cambió y puede encontrar cómo Dios tiene maneras distintas de manifestarse. Podemos también entender cómo discernir si Dios está hablando. Es por eso que podemos encontrar que Dios nunca se contradice. Vemos a través de la Escritura la concordancia. Vemos que la voz divina nunca justifica el pecado. Vemos a través de la Escritura la promoción a la santidad y a la obediencia. Como también vemos en la Escritura que no hay confusión ni temor descontrolado. Hay una constante a la paz y a la convicción. Como también una al consejo piadoso que constituye ser un aspecto clave, que puede también ser señalado como una confirmación por otros creyentes que son maduros porque procuran conocer la voluntad de Dios al escudriñar la palabra. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado al escuchar. No podemos depender de nuestras emociones. Tenemos que evitar el misticismo. Una vez mezclamos el misticismo y la fe, ya deja de ser fe. Tenemos que entender que no podemos buscar nuevas revelaciones, porque ya la Escritura ha sido expuesta. Dios se ha dado a conocer a través de la palabra inspirada. ¿Cuál es el propósito entonces de la voz de Dios? Podemos decir que es revelarse, instruirnos, corregirnos, consolarnos y utilizarnos en su obra para gloria y honra de su nombre. ¿Cómo disponerse para escuchar la voz de Dios? Tenemos que escudriñar y meditar en su palabra de manera constante, entrar en el terreno de la disciplina para conocer su palabra, conocer a Dios, quién es Dios, cómo Él se comporta y los parámetros de su conducta. Tenemos que entrar en la disciplina del diálogo con Dios a través del vehículo de la oración. Es importante el diálogo entre el creyente y el Dios, al quien Él conoce a través de la Escritura, el cual le muestra a través de esta su propósito. Vivir una vida de obediencia, buscar una vida de comunión con los santos y estar atentos al mover del Espíritu. ¿Qué significa el mover del Espíritu? A la dirección que ha dado Dios en la persona del Espíritu Santo a través de la Escritura. El mover no se refiere a estas experiencias de carácter místico que desafortunadamente se ven actualmente, que no tienen coherencia. El mover del Espíritu se refiere más bien a la forma en que guía a la verdad, convence de pecado, exhorta, edifica y capacita a la iglesia a que siga en marcha para la expansión del reino y usando a la iglesia como el instrumento base para la expansión del mismo y que otros vengan al conocimiento de la verdad. Es por eso que podemos decir que sí Dios habla. No es una posibilidad, es una realidad constante en la narrativa bíblica. Habla por su palabra, por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y usando personas, circunstancias, revelaciones sobrenaturales. Sí, Dios habla. Toda comunicación divina debe ser discernida a la luz de la Escritura, el carácter santo de Dios y la guía del Espíritu Santo. El reto principal no es si Dios habla, si no estamos dispuestos a escucharle con corazón humilde, discernimiento espiritual y una actitud obediente. No podemos identificar la voz de Dios entre muchas voces.
Fue bien claro en la revelación de Apocalipsis, la expresión del capítulo 2, versículo 7, donde dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Seamos sensatos, cuidadosos y responsables, y no hagamos abuso del uso de decir que Dios nos habló, cuando en realidad no nos ha hablado. Dios ya ha hablado a través de la Escritura y nos corresponde a nosotros entonces meditar con responsabilidad y declarar sus verdades ya expresadas a la luz de la Escritura con responsabilidad, para que aquellos que no creen puedan venir a la verdad, para aquellos que ya creen puedan mantenerse en la proclamación, y para aquellos que viven en situaciones de angustia puedan entonces mantenerse firmes a pesar de las dificultades, porque Dios ha garantizado que aunque haya aflicción, ellos han vencido en la aflicción. Dios seguirá hablando. Solo aquellos que viven de acuerdo a las demandas bíblicas podrán conocer su voz en todo momento. Bendiciones.